Bueno, vamos a ver lo último de quemadores, ¿sí? Que es más teórico. Aquí no hay nada de ejercicios, es más cosas teóricas, pero que igual son importantes, sobre todo al final. Primero, quemadores de combustibles líquidos. Ya, aparte de los quemadores de combustibles gaseosos que hemos estado viendo ahorita, hay los quemadores de combustibles líquidos como los de combustibles sólidos, ¿no? Estos quemadores de combustibles líquidos se clasifican en quemadores, bueno, ya hemos visto, ¿no? Los quemadores como tales se clasifican en gas, líquidos y sólidos. Ahora, de los líquidos van a tener un funcionamiento un poco distinto. Ya hay incluso algunos líquidos que lo que hacen es aspersar el líquido, cosa de que esté tan chiquitito en gotitas tan pequeñas que se evapore al final y eso haga la combustión. Igual, por ejemplo, cuando ustedes queman alcohol, no, lo que se está quemando no es el líquido de alcohol como tal, lo que se está quemando es el vapor de alcohol, ¿sí? Eso hay que entender también bien, porque, por ejemplo, el alcohol cuando lo ponen en su mano van a notar que ese ratito la gotita que se habían puesto se difumina y se esparce ese ratito, o sea, tiene un coeficiente de vaporización muy rápido, ¿sí? Por eso es que al quemar el alcohol, lo que se está quemando no es el líquido como tal del alcohol, sino es el vapor del alcohol. Igual necesita una relación aire-combustible exacta para quemarse, ¿ya? Y es por eso también que en algunos, por ejemplo, un pequeño ejemplito, en los tanques de combate de batalla principal, por ejemplo los T-90, los T-80, los M1 Abrams, los Leopard A2, 6, 2A6, esos tanques tienen un sistema tal que cuando hay una ignición o hay un incendio en la cámara de combustible, pues se aísla. Hay un sistema que quita todo el oxígeno del tanque, ¿ya? De todo el tanque. ¿Para qué? Para que no haya oxígeno con el cual combustione el combustible, ¿sí? O al menos lo reduce a una cantidad tal que no sea posible la combustión. ¿Ya? Eso para un ejemplo práctico así a grosso modo. Ahora sí, quemadores de combustibles gaseosos, ya hemos visto estos, ¿no? Lo que hacen es atomizar o pulverizar el combustible y entonces es que ahí que se crea la combustión, ¿ya? Aquí hay algunas cositas teóricas, por ejemplo, se tiene que exponer el combustible a mayor contacto con el aire, lo que les decía de aspersarlo, ¿no? Y un inyector o pitón del quemador de líquidos cuyo flujo sea de 2,3 litros hora puede generar 50 millones de gotas de aceite por hora. Luego mezclar el combustible con el aire necesario para la combustión. Luego atomizar y mezclar sirve para clasificar básicamente los quemadores para líquidos. Quemadores de vaporización o gasificación. Viscosidad inferiores de 1,5 centistocks a 10 grados centígrados, ¿no? Quemadores de emulsión, viscosidad de 4,5 centistocks a 50 grados centígrados. Y de pulverización por fluido auxiliar, viscosidad de 3,5 centistocks, 5 centistocks, 50 grados centígrados, mecánica centrífuga. Esto es interesante, es como que lo haces girar, cosa de que se vaya aspersando al girarlo tan fuerte. Ustedes van a ver eso, por ejemplo, si mojan un ventilador y luego lo sacan y lo hacen girar, entonces va a salir hartas gotitas. Y mecánica por presión directa, esto es apretándolo al punto de que se comprima tanto que luego la presión lo haga como explotar, ¿no? Lo siguiente, 1,5 centistocks y 3 centistocks a 50 grados. Y la pulverización neumática en todos los casos, que sería la normal, la que utilizamos en nuestros chisguetitos de casa, ¿ya? Luego, quemadores de vaporización o gasificación. Aquí lo mismo, ¿no? Está entrando el aceite, el combustible líquido y está evaporándose poco a poco, lo que va a producir gases y esos gases van a producir la combustión, ¿no? En estos casos están los de taza crisol, difusor de aire, se distinguen entre quemadores de vaporización continua natural, ventilador, lo mismo casi que lo que habíamos visto hace poco, ¿no? Campos de aplicación, combustibles de viscosidad inferior a 1,5 a 10 grados, solo alcanzan potencias de 35 kilowatts, ¿ya? Son de bajo rendimiento y elevada opacidad. Bueno, los de emulsión, aquí ya es como que el combustible líquido se mantiene un poco líquido, podríamos decirlo, ¿ya? En este caso se trabaja con excesos de aire reducido, es decir, no hay tanto exceso de aire como en los otros tipos de quemadores, ¿ya? Se reducen las emisiones de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre y los
no quemados sólidos, ¿no? Que pueden ser hollín y demás cositas. Y el principal inconveniente de estos es el consumo suplementario de calor, porque en sus sistemas igual es un poquito más complejo, ¿ya? Esto es más complejo todavía de lo que ya habíamos visto. Luego los de pulverización por fluido auxiliar, ya es otro sistema igual, ¿no? Donde hay una cámara de premezcla, el vapor, el fuel óleo, el vapor. Esto ya son más de automóviles, de equipos de combustión, de motores, etcétera, ¿ya? Aquí ya se va viendo más o menos esas partes, y aquí están igual sus características, ¿no? Aire neumático, viscosidad, baja presión, alta presión, media presión, vapor de agua, de la viscosidad de combustible, etcétera. Luego los de polarización mecánica, ¿no? Los que les decía, que prácticamente lo fuerzas al fluido a pasar y a dispersarse, ¿no? Aquí, como pueden ver, allá hay un sistema mucho más complejo, ¿no? Y esto ya, como les decía, es ya de tema de automovilismo, de maquinaria pesada, diremos. Y quemadores de pulverización mecánica por presión directa, ahí está igual su esquemita. De aquí no vamos a ver nada, por si acaso, no vamos a ver sus funcionamientos, más que estos esquemáticos que estamos viendo acá, ¿no? De la cámara de calentamiento, la bomba, la aspiración de combustible, el retorno, la electroválvula, la tobera, pues se dispersa y luego se quema. Todo esto ya es para verlo a detalle en otras materias. Creo que la ven en tecnología de gas, aunque no creo, no. Los de automotriz quizá lo vean más a profundidad. Pero al menos los mecatrónicos, electromecánicos, no sé la verdad, automecánicos yo creo que también, pero mecatrónicos no hemos visto esto a profundidad, ¿ya? De quemadores de líquidos. Pero tampoco es muy complejo, es simplemente ponerte a leer un ratito, ver unos cuantos videos de YouTube, o incluso ver cómo es el funcionamiento de unos motores de combustible, de gasoil, de fuel oil, etc. ¿Ya? Y bueno, cálculos de inyector para bomba de combustible, inyector, ventilador de turbosoplador, circuito de aire, motor. Esto creo que no estaba, por eso está así. Recuerdo que esa vez hice la presentación a la rápida. Y cálculo de inyector, que debería estar en el libro de ingeniero, no había muchos datos, no había un cálculo como tal, pero voy a revisar esa parte, ¿ya? Igual, como les dije, no entra eso en el examen tampoco, así que no se preocupen, es más para tenerlo de forma teórica. Luego, los quemadores de sólidos, estos ya son para los que podrían utilizar, por ejemplo, en los basureros, o si quieren hacer un crematorio, ¿no? O desaparecer un cuerpo, no sé, ahí ya verán ustedes. Y bueno, quemadores de sólidos con alimentación superior. Esto se parece al que utilizaban en el... no, es otro, es con una aspa, es con un tornillo de Arquímedes que va llevando el material. Y este ya es con una bandita, ¿no? Una banda transportadora que igual los lleva, o sea, es con una parrilla móvil. Este se parece al que había en la película de Toy Story 3, ¿no? Donde están a punto de morirse. Es este tipo de quemadores. Y ahora sí, esta es la parte importante, lo que quería llegar. Son sistemas y subsistemas que están implicados en el proceso de la ignición y del funcionamiento de los quemadores, ¿ya? Primeramente vamos a ver el sistema de encendido y seguridad de los quemadores, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí en el sistema de encendido? Bueno, este es un sensor piezoeléctrico que lo que va a hacer es que cuando detecte la flama, la conexión eléctrica, entonces va a producir una señal de sensor que va a emitir y va a decir, por ejemplo, bueno, en este caso es el sistema de encendido, esto debe ser el chispero, en todo caso. El chispero lo que va a hacer es generar la chispa que va a permitir la ignición o la combustión de los gases con el aire, ¿no? Es el catalizador, es el que se le llama de esa manera. Luego, aquí está la resistencia eléctrica. Creo que este es el chispero como tal. Aquí está ingresando el gas. Aquí hay una llama piloto. ¿O dónde sería la cosa? Creo que es acá, donde ingresa el gas, la llama piloto, y acá se enciende algo así. Este circuitito no lo entiendo tanto, creo que este es la llama piloto y luego se enciende el gas. Esto se utiliza, por ejemplo, en los quemadores de tiro forzado de los calderos, sobre todo para tener una llama piloto. ¿Qué se refiere a esto? Una llama que se enciende manualmente en un inicio, cosa de que el sensor de llama pueda detectar que sí hay fuego y recién pueda encender y permitir el paso de combustible, ¿ya?
Esto se hace por seguridad, ya que por ejemplo si pasa algo y se corta el combustible o se corta la llama, se apaga y el combustible sigue saliendo y no hay ese sensor de llama, entonces pueden pasar cosas malas, puede acumularse el combustible y luego en un cierto punto ¡pah!, explotar, ¿no? Para eso también hay otras formas de dar seguridad, por ejemplo las válvulas, ¿qué nos dijo el ingeniero ayer? Eran unas válvulas especiales que una vez que hay una caída de presión, una vez que ha comenzado el funcionamiento, entonces se cierran directamente. Y son las que hay en esas instalaciones, ya un poquito más pros, ¿no? Luego, ahí está otra vez el sistema de encendido. Creo que son varios tipos de sistemas de encendido. En el laboratorio, por ejemplo, tenemos este que es con una bujía que va al quemador de masa y hace el chispero, hace que salga la chispita, ¿no? Este es el que hay en el quemador que está en el calderito del laboratorio. Y este creo que también es el mismo que utilizamos en las cocinitas de la casa, al menos eso pareciera. Luego el sistema de seguridad, ya, aquí está. Este es lo que les decía del piloto encendido y piloto apagado, ¿no? Cuando está el piloto encendido, ya, entonces el sensor, ya que sea una lámina bimetálica que se va a cerrar, o bien sea un sensor fotoeléctrico, fotovoltaico o sensor UV, etcétera, hay miles de sensores que pueden utilizarse aquí. Una vez que detecte la llama, recién va a permitir el paso de ¿qué? Del combustible, ¿no?, al quemador. Y mientras no haya esa llama piloto, entonces no va a permitir ese paso, ¿ya? Aquí está lo mismo otra vez. Aquí está lo mismo, pero esta vez con una celda fotoeléctrica, ¿no? Lo que les decía, detecta la llama con la celda fotoeléctrica, va a un circuito que va a enviar la señal al quemador y a la electroválvula para que permita el paso del gas. Lo mismo, este es otro, este es un tubo de descarga, ¿ya?, que riata igual. En este caso, la flama le va a emitir calor aquí y ese calor va a generar electricidad y ese va a enviar igual una señal, y lo mismo que en el otro caso. La presión de alimentación de combustible, eso también es importante. Esta es la válvula de regulación, ¿ya? Esta es la válvula que nosotros tenemos en nuestro caso en la cocinita, la cosa verde que está ahí antes de la manguerita, ¿no? Eso es. Si ustedes lo desenroscan a la parte de arriba, van a ver que el sistema es como este de acá, que al enroscarlo se va a presionar y al desenroscarlo va a subir, y en función a eso va a aumentar o reducir la presión del gas, pero lo va a mantener una presión estándar, ya, una presión estática. No puede ser más de la que permite esto, porque si no se va a empezar a escapar o se va a bloquear directamente, ¿ya? O bueno, de esa manera es la que funciona este tipo de reguladores. Y bueno, eso era todo al menos para esta parte. Luego cuando veamos calderos vamos a ver otros sistemas de seguridad, pero en su momento, ¿sí? Y eso es todo, chicos, por la clase de hoy día. Nos vemos la siguiente semana. Ya se los he subido las dos clases últimas, la teórica y la práctica, de la anterior semana. La 3 aún se los voy a subir. Denme un espacio de tiempo más, por favor. El anterior fin de semana está bien ocupado. Y igual en la semana he tenido que estar saliendo con el auto a varios lugares y haciendo varias cosas, así que no me ha dado tiempo. Ya, por favor, chicos. Y eso. Estas se los voy a realizar igual lo antes posible. Yo creo que ahora, como este fin de semana estoy más libre, se los voy a subir directo. Y bueno, se los voy a subir incluso esta noche. Lo voy a dejar renderizando ahorita, mientras almuerzo. Cosa de subírselos lo antes posible. Y ya luego le voy a estar poniendo los michis y demás, ¿no? Porque ahorita ya la cosa es que esté subido para que ustedes lo vayan viendo y revisando, ¿ya? Y eso, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Y me avisan, por favor, qué les dice de su examen. Oxy. Oxy, después del primer parcial hemos tenido ¿cuántas clases en total, Oxy? Ahorita estaba viendo en su canal de YouTube. A ver, un cachito, vamos a revisar eso. Entonces, práctica, primer parcial, aquí está. 1, 2, 3, más la que estaba faltante, 4, 5, 6. 6 clases. Y tendríamos una séptima más, que sería la siguiente. Y posiblemente una octava, que es igual a la que les debo. Por eso, en función de que si su examen va a ser el 18, podemos pasar esa clase de ejercicios previos al examen
el martes en la nochecita. Y si va a ser el lunes, entonces podemos ver en la semana antes del viernes pasar el miércoles o el martes, ¿sí? El anterior martes no podía, por si acaso, perdón chicos, igual no les podía avisar porque igual llegué a mi casa súper tarde, ¿ya? Y eso, ¿ya? Son desde la clase del primer parcial a que es el solucionario. ¿A dónde está? Reacciones químicas, 1, 2, 3, 4. Son 4 o 5 clases. No, solucionar también, pues sí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases que hemos pasado hasta ahorita, chicos. Recuerdo que sí. ¿Ya? O sea, todo lo que es después de la clase 2 de reacciones químicas, ya la clase 3 que se los voy a subir, las reacciones químicas clase 4, luego la clase de 29 de abril que está subdividida en dos, ¿no? La teórica y la presencial, o digo la teórica y la práctica, y eso, y la de hoy día, que igual lo voy a subdividir en unos 3 videitos para que no sea tan largo. La práctica la teórica que hemos llevado al inicio, la práctica que hemos visto de los últimos ejercicios, los 3 últimos, y la teórica de lo último, ¿no? Que era más teórico totalmente, ¿no? No había nada de ejercicios ni fórmulas ahí, ¿ya? Eso, chicos. Está bien, Oxy. Luego. ¿Y eso, Franklin? Franklin, ¿cómo es? Listo, bro. Nos vemos. Cosas, bro. Listo. Nos vemos entonces la siguiente semana. Se cuidan, chicos. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Oxy. Chao, chicos. Chao, Dimas. Chao, Frankie. Chao, José. Hasta luego, Oxy. Chao, Brian. Sí. Chao, José. Chao, bro.